su profesor. Buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Tal como se comprometió nuestro párroco, el padre José Antonio Ubillús de Madrid, a programar una serie de charlas culturales y espirituales, hoy damos inicio con la charla magistral Santos y Santidad en el Perú Virreinal, dada por el doctor Rafael Adrián Jesús Sánchez Concha Barrios. El doctor Rafael Sánchez Concha Barrios nació en Lima en 1964. Es doctor en Patrimonio Iberoamericano de Historia Comparada y Territorio, Universidad de Huelva, España. Magíster y licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Educación también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es becario de la Biblioteca John Carter Brown de la Universidad de Brown. Es autor de Santos y Santidad en el Perú Virreinal, Miradas al Perú Histórico, y del régimen hispánico, estudios sobre la conquista y el orden virreinal peruano. Ha sido coeditor con Margarita Guerra del libro de homenaje a José Antonio del Busto Dururburú y con Miguel Yusti de Universidad y Nación. Miembro de la Academia Peruana de Historia Eclesiástica, del Instituto Ribagüero, de la Sociedad Geográfica de Lima y de la Real Asociación de Hidalgos de España. Profesor principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, señor doctor Rafael Sánchez. Antes le vamos a dar pase a nuestro párroco, el padre José Antonio Ubillús, que va a dirigir unas palabras. Adelante, padre. Bueno, con mucho gusto. Muy buenas noches a todos, especialmente a ti, Rafael. Te damos la más cálida bienvenida. Sabemos que lo que vas a compartir con nosotros será de mucho provecho espiritual para todos nosotros. Yo y todos te agradecemos anticipadamente. Muchas gracias, bienvenido. Y bueno, pues comenzamos. Bien, Rafael, poniéndonos a la mano del Señor, ¿sí? Y le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Adelante, doctor. Bueno, en principio, muy buenas noches a todos. Gracias. Y agradezco a la comunidad parroquial de la Medalla Milagrosa, ¿no?, por su muy amable bienvenida, especialmente al padre José Antonio Ubillús y también a la señora Millones, ¿no?, que ha coordinado muy bien esta exposición. Bueno, vamos a hablar sobre la santidad en el Perú virreinal. Ese es el tema, ese es el núcleo. Pero lo que quiero explicar es lo siguiente. Yo no voy a tocar las vidas de los santos, la vida de Santa Rosa, la de San Martín de Porras, la de Santo Toribio de Mogrovejo, la de San Francisco Solano, la de San Juan Macías, vida por vida, no voy a hacer eso. Lo que voy a hacer es una contextualización del fenómeno de la santidad en el período virreinal, ¿no?, que es bastante significativo. Bueno, hay un episodio en la crónica del padre Fray Juan Meléndez, que era dominico, y que fue biógrafo de varios bienaventurados de su orden, ¿no?, que reza de la siguiente forma, y la leo literalmente: ¿puede gloriarse el Perú
que más de estos montes de santidad y virtudes, que de los que se descuellan por entre sus nevadas cordilleras, ha dado al mundo y al cielo más tesoros de caridad, humildad y pobreza de espíritu, para el ejemplo de todos, que oro, plata, perlas y piedras preciosas, en qué cebar la avaricia de tantos que han perecido entre la falsedad de sus riquezas. Fin de la cita. Es decir, el Perú virreinal fue un espacio de confluencia de santos. Y santos no en el sentido de aquellos que han sido elevados a los altares, sino de gente con fama de santidad, gente que muere en olor de santidad. Hay una multitud de personajes con fama de santidad, más allá de los 5 que acabo de reseñar, más allá de la beata Sorana de los Ángeles Monteagudo, más allá de los 11 siervos de Dios del virreinato, como Gonzalo Díaz de Amarante, el mercedario, como Francisco del Castillo, como Nicolás Ayón, como el padre Barzana, Alonso de Barzana, o como Gonzalo Báez, también jesuita, ¿no? Y otros personajes, o Francisco Camacho. Más allá de todos estos sujetos mencionados, hay una multitud de personajes, ¿no? Que son que se presentan como una tarea pues, muy difícil para organizar su vida, ¿no? Para tratar de encontrar una inclinación, ¿no? Para justamente reunirlos o para contarlos, ¿no? Son muchísimos, son centenares. El fenómeno de la santidad en general es algo verdaderamente importante. La santidad forma parte en el Perú y en toda Hispanoamérica, ¿no? De la sociedad. Ustedes dirán, ¿cómo así? ¿No? ¿Cómo así la santidad forma parte de la sociedad? ¿Por qué razón? Porque la sociedad virreinal era una sociedad teologizada, una sociedad empapada en la iglesia, una sociedad yuxtapuesta en la iglesia. La representación mental de la sociedad en la época virreinal, entre el siglo XVI y el siglo XVIII tardío, era la de un cuerpo humano, en el que cada uno de sus miembros cumplía con una tarea específica. Es decir, la sociedad era representada como un cuerpo humano. Pero ese cuerpo humano, ese organismo, o esa figura organicista de la sociedad, estaba enmarcada en la iglesia, estaba yuxtapuesta en la iglesia, que es la sociedad perfecta. Por lo tanto, la sociedad era una sociedad teologizada, como acabo de decir, una sociedad con aspiraciones ultraterrenas. No era una sociedad como la contemporánea. El día de hoy se distingue justamente al creyente del no creyente. El día de hoy, si a nosotros nos piden graficar la sociedad en la que vivimos, ¿qué vamos a hacer? Horizontes, ¿no es cierto? Estratos. Vamos a dibujar cintas y vamos a poner clase A, clase B, clase C. No. En el virreinato, la sociedad estaba representada como un cuerpo. Pero un cuerpo en el que cada uno de sus miembros cumplía una función de acuerdo con una tarea asignada por Dios. Eso es lo importante. Y ese cuerpo marchaba, caminaba hacia la salvación. La meta era la salvación. Con distinta terminología, ¿no? Se hablaba de la felicidad natural, por ejemplo. La felicidad natural es un sinónimo de salvación. Y conducida por los gobernantes a través del buen gobierno. Esa era la idea. O sea, era una sociedad muy distinta de la nuestra. Era una sociedad de creyentes. Porque no había espacio para el no creyente. Todos eran creyentes. Unos creían más que otros, por cierto. Pero todos
sabían o entendían que existía un mundo ultraterreno. Era una sociedad que aspiraba hacia el mundo ultraterreno. Por lo tanto, los santos, o los que tienen fama de santos, ¿qué hacen? Guían ese cuerpo. No sé si me dejo entender. Los santos son capitales, porque son los que guían el cuerpo social. Ese cuerpo social tiene un nombre en su época, se llama cuerpo místico de la República o cuerpo de República. ¿No? Y los santos son los referentes del cuerpo para que marche hacia la salvación, para que marche hacia Dios, para que se dirija hacia Dios. Ahora, bien, la gran pregunta, ¿en qué lugar del cuerpo están los santos? ¿En qué lugar de ese cuerpo social están los santos? Están en todas partes. El santo, el hombre con fama de santo, se desclasa, entre comillas, y puede subir y bajar de la cabeza a los dedos de los pies. Puede pasar al brazo, al corazón. Puede estar en cualquier órgano, en cualquier miembro del cuerpo social. O sea, el santo está facultado para eso. ¿Y por qué está desclasado? Porque justamente es santo. ¿Por qué puede recorrer por todo el cuerpo? Por su fama de santidad. Yo les pongo un ejemplo importantísimo. San Martín de Porras, Porras, con A, por si acaso, él firmó Porras, no Porres. El nombre de Porres se lo ponen posteriormente en España. ¿Ah? Los biógrafos en España, sus biógrafos en España. San Martín de Porras, ¿qué cosa era socialmente? San Martín de Porras era un mulato. Un mulato es un sujeto que en el virreinato era despreciado, era menospreciado, ¿no? Bueno, un mulato además tiene una carga negativa socialmente hablando, ¿no? La misma palabra mulato es una palabra desagradable, ¿no? Mulato viene de mula. ¿Qué es la mula? Es el cruce de un burro con una yegua, ¿no? O sea, es un híbrido espantoso, ¿no? ¿Entienden? Un mulato era un mestizo de blanco, bueno, el término de blanco no existía en la época de San Martín de Porras, de español, con negra. Y los mulatos tenían muy mala fama. Eran despreciados, eran burlados y tenían la carrera social truncada. Un negro, un mulato, un sambo, un mestizo con la carga de la negritud, tenía la carrera social absolutamente bloqueada. No podía entrar a la universidad, no podía aspirar a alguna dignidad importante, no. Entonces, San Martín de Porras, que era inteligente, que sabía leer y escribir perfectamente, que tenía habilidades como herbolario, como sacamuelas, como barbero, como sangrador o flebótomo, ¿no? Pero que tenía cierta erudición, ¿no? No era San Martín de Porras un ignorante, como el resto de los mulatos de su tiempo. San Martín de Porras era una persona con muchos talentos intelectuales. Lo que pasa es que él de joven fue bloqueado para justamente un aprendizaje académico. Él no pudo entrar a la universidad. Él como religioso, ¿qué camino tenía? Únicamente el de ser hermano donado o hermano lego de alguna orden religiosa, y él eligió la orden de Santo Domingo, la orden de predicadores. ¿Dónde fue hermano donado? Es decir, fue menos que un lego, fue lo más bajo del convento. Los donados eran los que limpiaban las letrinas, los donados eran los que se ocupaban de las labores más modestas, y San Martín lo hacía con talento. Hacía las cosas ordinarias extraordinariamente bien.
¿no? Esa es la clave de la santidad, hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien. Bueno, se ganó tal fama de santidad dentro del convento que ya su condición de mulato no le afectaba. Fíjense, tanto fue así que hasta el virrey, el entonces virrey del Perú, el conde de Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, conde de Chinchón, lo invitaba a almorzar a Palacio de Gobierno y le pedía, ¿qué cosa? Le pedía consejo espiritual. Bartolomé Carrasco del Saz, un sujeto vinculado a la Real Audiencia de Lima, le pidió, le imploró, le suplicó que se convirtiese en su padre espiritual. Conversaba sobre espiritualidad con el arzobispo electo de México, fíjense, Feliciano de la Vega, que vivía en Lima, que era canónigo en la Catedral de Lima, pero que había sido elegido como arzobispo de México. Fue preconizado arzobispo de México. Fue a tomar posesión de su diócesis y murió en el camino, pero se hizo muy amigo de San Martín de Porras. Y Feliciano de la Vega era un doctor en cánones, era un canonista, y le pedía consejo a San Martín. O sea, fíjense la importancia. ¿Por qué? Por su santidad. Es decir, la santidad es un elemento que desclasa, es un elemento que permite al personaje que es guía del cuerpo, ¿no?, moverse por todos los sectores de la sociedad. San Martín de Porras ejercía la bondad, su inmensa bondad, con los pobres, con los esclavos, con los indios, con los mestizos, con los peninsulares, con los criollos, con las autoridades y con el más modesto miembro de la sociedad limeña. Bueno, lo mismo le pasó a Santa Rosa. Si nosotros ponemos la lupa sobre Santa Rosa de Lima y aplicamos una pregunta, ¿a qué sector social perteneció Santa Rosa de Lima? Santa Rosa de Lima perteneció a la República de Españoles, obviamente, ¿no? Pero dentro de la República de Españoles, dentro del universo de españoles, que incluía peninsulares, sujetos que procedían de la península ibérica, de España, ¿ya?, y los criollos, los hijos de peninsulares nacidos aquí en el mundo americano, Santa Rosa de Lima ocupaba un lugar muy modesto. El padre de Santa Rosa era muy pobre, el arcabucero Gaspar Flores, por ejemplo. Santa Rosa de Lima quiso ser monja, pero no tenía su familia dinero suficiente para dotarla, para ingresar a algún convento. Ese era un problema. Santa Rosa de Lima era una joven pobre que pertenecía a la República de Españoles, con vocación religiosa, una vocación religiosa muy cultivada, pero por falta de dinero no pudo hacerse monja. ¿A qué aspiró? A ser hermana terciaria de la Orden de Santo Domingo. Por eso es que a Santa Rosa se la confunde con una monja. ¿Por qué? Porque las terciarias se vestían con un hábito exactamente igual al de las monjas dominicanas, con la diferencia de que éstas no vivían, o sea, las terciarias no vivían en un convento, en un monasterio, vivían en su casa y podían salir a la calle, o sea, podían tener una vida ordinaria perfectamente, una vida ordinaria cotidiana, como cualquier otro laico. Bueno, pero socialmente era muy pequeña. Socialmente no era un aristócrata, no era hija de un encomendero rico, no era hija de un oidor de la Real Audiencia, no. Era una joven pobre, con serios problemas económicos. Bueno, pero ¿por qué la respetaba? ¿Por qué los doctores de la Universidad de San Marcos le hacían consultas? Consultas de temas profundamente espirituales, de teología espiritual, porque tenía fama de santidad, por esa razón. ¿Entienden? O sea,
Bueno, y el caso, hemos hablado de un mulato, hemos hablado de una criolla, y vamos a hablar de un indio. El caso de Nicolás Ayllón, o Nicolás Puicón Facsoyem, que era un indio moche, nacido en lo que hoy es Chiclayo, y que pasó a Lima, y que fue criado, fue formado por un franciscano, por el franciscano Fray Juan de Ayllón, quien le extendió su apellido, pero su verdadero apellido era Puicón Facsoyem, ¿no? Ahora, él firmaba con el apellido de Ayllón. Nicolás Ayllón era un indio moche que trabajó como sastre en Lima y llegó a amasar una fortuna en la confección de trajes, ¿no? Entonces, con esa fortuna fundó un beaterio. Fíjense lo que hizo, fundó un beaterio en la segunda mitad del siglo XVII. Y ese beaterio recogió a mujeres pobres de la República de Españoles. Él era un indio, pero acogía mujeres de la República de Españoles. Una cosa muy curiosa. Y se ganó fama de santo, porque lo era. Era bondadosísimo con la gente de su misma condición, con los indígenas de Lima. Bondadoso con los esclavos. Por ejemplo, si veía esclavos esclavos negros a los que se les ordenaba barrer las calles de Lima en domingo, ¿no? Se acercaba a ellos y les decía, pero ¿por qué no están en misa? Ellos decían, obviamente porque tenemos que trabajar, es nuestra obligación. Él les daba un dinero y les decía, yo les pago el día, vayan ustedes a misa. Financiaba, pagaba también a familias empobrecidas de cualquier grupo socio-racial del virreinato. No tenía ningún problema con eso. No discriminaba. Los santos no discriminan, por si acaso. Entonces, a su muerte, cuando murió por tener esa fama de santidad tan marcada, a su muerte asistió el virrey a las exequias, asistieron los indios de Lima, asistieron esclavos, asistieron oidores de la Real Audiencia, canónigos de la Catedral de Lima, representantes de las órdenes religiosas, y las exequias eran pues el corolario de una vida santa. Las exequias eran ¿qué cosa? Las exequias o los funerales eran la demostración de que esa persona, ¿no?, era reconocida como santa, ¿no? Bueno, dicho esto, el santo es el guía de la sociedad hacia la salvación. Pero yo quiero explicar algo importante para que entiendan el contexto. Los santos del Perú, la multitud de santos del Perú, no solamente los 5 canonizados, la Beata Monteagudo y los siervos de Dios, pertenecen a un movimiento que es parte de un proceso histórico. O sea, ustedes no pueden entender a Santa Rosa de Lima, a San Martín de Porras, a Santo Toribio de Mogrovejo, sin saber qué cosa fue la Reforma Católica y qué fue el Concilio de Trento. ¿Y qué fue lo que generó el Concilio de Trento? El catolicismo militante. Permítanme, por favor, compartir un esquema. Compartir un cuadro. Este cuadro es el de la reforma de la Iglesia. La reforma católica. La mal llamada contrarreforma. ¿No? Mal llamada contrarreforma. ¿Por qué? Porque los historiadores tradicionales, especialmente anglosajones y alemanes, llaman reforma al movimiento generado por Martín Lutero, ¿no?, a partir de 1517, sobre el que no hablaré, porque eso es salirse ya del tema, ¿no? Pero Martín Lutero no generó una reforma. Martín Lutero generó una ruptura, un cisma, o en todo caso generó una revolución, o una revuelta, pero no una reforma. Porque una reforma, ¿qué significa? Significa cambiar la institución a la que pertenezco. ¿Qué hizo Martín Lutero? Martín Lutero no cambió la iglesia. Martín Lutero salió de la Iglesia Católica y fundó su propia iglesia.
Eso no es una reforma. Bueno, la reforma es católica. O sea, si quieren ustedes ser exactos, nosotros debemos indicar que la reforma no es protestante, no es luterana, la reforma es católica. Y es anterior a Lutero. ¿Dónde comienza la reforma católica? No comienza exactamente en el seno de la Iglesia. No comienza por los papas. No comienza por la Santa Sede. Comienza en las periferias de la cristiandad. Comienza en la península ibérica, en Castilla y en Aragón. Cuando Isabel, por ejemplo, Isabel de Castilla o Isabel de Trastámara, refunda la Inquisición en Castilla. Y Fernando de Aragón, su esposo, hace lo propio para Aragón. Cuando expulsa a los judíos, cuando vence a los musulmanes de Granada e inicia Isabel un proceso de evangelización sobre los musulmanes, cuando Isabel reforma los estudios del clero secular y también a través de Fray Francisco Jiménez de Cisneros, un franciscano que había sido su antiguo confesor, invita a los franciscanos a reformarse dentro de Castilla. O sea, ahí hay reforma, sin lugar a dudas. En la península itálica también hubo reforma. ¿Cómo? Con la creación de una multitud de órdenes y congregaciones. Antes de Lutero y durante la vida de Martín Lutero. Por eso es que digo que la reforma es católica. Ahora bien, en medio de ese camino de reforma metodológica, no doctrinal, solamente metodológica, o sea, de formas, cambios de formas, ¿no? De formas de atracción hacia la fe, en medio de esa reforma católica aparece Martín Lutero en 1517, clavando sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Pero es posterior a Isabel y Fernando, es posterior a la creación de varias órdenes, ¿no? En la península itálica. ¿Y qué pasa? La reforma católica continúa. Continúa. Pero hay un momento de la reforma católica en la que los papas toman la iniciativa de responder a Lutero y a sus epígonos, a Lutero y a sus hijos intelectuales. Hay que responder. Pero la respuesta forma parte de la reforma católica. Esa respuesta fue el Concilio de Trento, que está aquí en este PowerPoint. El Concilio de Trento. El Concilio de Trento, ya saben ustedes, fue una congregación de prelados, ¿no? De religiosos, convocada por el Papa, que respondió a Martín Lutero y que condenó la herejía, punto de partida de todo el pensamiento luterano, que es la justificación por la fe como único medio de salvación, ¿no? Bueno, entonces, yo no voy a extenderme en este tema porque ya nos estaríamos abriendo hacia otro. El Concilio de Trento responde a Lutero, y responde a Lutero con firmeza. E indica lo siguiente: la fe no procede únicamente de la Biblia, sino también de la tradición. Condena la doctrina de la justificación por la fe como único medio de salvación. Indica que en la consagración hay transubstanciación y no consubstanciación. Indica una serie de puntos, ¿ya? Pero marca las pautas del catolicismo en la historia moderna. El Concilio de Trento es el concilio de la historia moderna. Ahora, bien, el Concilio de Trento generó algo muy interesante entre los católicos, especialmente los católicos del mundo mediterráneo, en la península itálica y en la península ibérica y en las posesiones, ¿no? De la corona de Castilla en el mundo americano. El Concilio de Trento generó entre los católicos
una conciencia de ser católico. Es decir, los católicos deben ser sujetos firmes en su fe y deben combatir cualquier atisbo de herejía. ¿Ya? Bueno, es decir, el católico se torna militante, se torna activista. Eso es algo muy importante. Los católicos se tornan más católicos. Hay un entusiasmo por el catolicismo enorme, especialmente en las penínsulas itálica e ibérica. Y en todo lo que tenga que ver con la península ibérica, por ejemplo, el recientemente descubierto Nuevo Mundo o las Indias Occidentales. Los católicos se tornan muy entusiastas de su propia fe, que la defienden incluso con su vida, ¿no? Ahora, esta es la época en la que aparecen multitudes de santos. Por ejemplo, San Carlos Borromeo, ¿no?, arzobispo de Milán, San Andrés Avelino, San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, San Juan de Rivera, San Félix de Cantalicio y muchísimos santos. Hay una oleada de santos que pertenecen a este movimiento de catolicismo militante derivado del Concilio de Trento. A esta misma ola histórica, a este mismo proceso, pertenecen los santos del virreinato peruano. Por ejemplo, Santo Toribio de Mogrovejo nació el mismo año que San Carlos Borromeo. O sea, pertenece, el mayor de los 5 santos canonizados, Santo Toribio de Mogrovejo, era justamente un prelado tridentino. Era un prelado, era un obispo tridentino que quiso aplicar las actas del Concilio de Trento en el Perú. Y para eso convocó al Tercer Concilio Limense, ¿no? Bueno, ¿me entienden? O sea, los santos del Perú virreinal tienen que ver con el movimiento de catolicismo militante que emana del Concilio de Trento, ¿no? Y que, sin ánimo de irnos a otro tema que nos puede confundir, fue alentado por los jesuitas. Los jesuitas tuvieron una participación en Trento enorme, ¿no? Por los jesuitas, que crearon todo un sistema de atracción hacia la fe conocido como el sensualismo jesuítico, ¿no? Por favor, cuando digo sensualismo no vayan a entenderlo en su acepción negativa, ¿no?, en su acepción pecaminosa, ¿no? No es que se entregaran a los grandes placeres, a dormir hasta tarde, a comer de forma desmedida, no es eso. El sensualismo jesuítico es una experiencia de los sentidos, es una experiencia de fe a través de los sentidos, del sentido de la vista y del sentido del oído, ¿no? Y el sensualismo jesuítico da pie al pensamiento barroco, ¿no?, del que hablaremos también en su momento. Probablemente en una segunda charla podemos ampliar este tema, ¿no?, este tema de historia del catolicismo con el pensamiento barroco. Pero les voy a explicar brevemente. El pensamiento barroco, ¿qué cosa es? Es un mecanismo emanado del sensualismo jesuítico para enseñar la fe a través de lo sorprendente, ¿ya? Es decir, a través de lo que nos sorprende, nos conmueve, a través de lo que remueve nuestros sentimientos, ¿no? Nos hace cambiar, nos enmienda. Por ejemplo, el pensamiento barroco, ¿en qué enfatiza inicialmente? El pensamiento barroco es un producto de la Iglesia, es un producto de la Reforma Católica. Algunos historiadores dicen que es una emanación del Concilio de Trento, claro, a través del sensualismo jesuítico. Pero el pensamiento barroco lo que busca es salvarte a través de una pedagogía de la fe correcta, a través de la sorpresa, a través de lo sorprendente. La palabra barroco
o barroca, ¿qué significa? Viene del portugués arcaico, ¿no? Del portugués antiguo. Se refiere a una perla irregular. Una perla es un objeto valioso, un objeto bello. Y si es irregular, nos llama profundamente la atención, ¿no? Bueno, el pensamiento barroco busca sorprendernos para educarnos en la fe y apunta a la salvación. Escuchen, por favor, lo siguiente. Y tiene que ver con los santos del Perú, porque los santos del Perú virreinal son barrocos, son de mentalidad absolutamente barroca. ¿Qué es lo que emplea la Iglesia en el pensamiento barroco para educar? ¿Cuál es el primer elemento? El primer elemento es el tema de la muerte. Justamente hoy día es el Día de los Difuntos, ¿no? El tema de la muerte es algo recurrentemente empleado por la Iglesia. ¿Por qué? Porque la muerte, por más que sea un tema que nos desagrada, hoy, la muerte nos enseña a vivir bien. O sea, la muerte es representada en este periodo histórico como un esqueleto con guadaña, es decir, con una hoz, ¿no?, embutida en un palo, ¿ya? Y la muerte es algo fatal, es algo que tiene que sucedernos a todos. Por lo tanto, la muerte es realzada para que el hombre católico viva correctamente, ¿no? Para que el hombre católico viva rectamente, vaya rectamente camino de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que abunda en lo barroco? El tema de la muerte en los cuadros, ¿no? Y con un lema debajo que el día de hoy es poco agradable, ¿no? Mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, ¿no? Bueno, ¿entienden? El tema de la muerte es importantísimo. Por ejemplo, San Francisco Solano, santo franciscano, amigo de Santo Toribio de Mogrovejo, predicador por excelencia, a quien Santa Rosa escuchó, ¿no?, en sus prédicas en la Plaza de Armas. Santo Toribio de Mogrovejo predicaba con una cruz y a veces lo hacía con una calavera. Y enseñaba la calavera y decía, esta calavera fue de una mujer muy hermosa. ¿Dónde estará su alma hoy? Y todo el mundo se quedaba pasmado. Eso es barroco. O sea, la gente no esperaba que empleara ese recurso de sorpresa, ¿no? Eso es barroco. O sea, lo barroco busca sorprender, pero sorprender para la salvación. Ahora, lo barroco es inicialmente católico, pero también la metodología pasa al ámbito político y pasa al ámbito protestante. También los protestantes emplean el barroco, ¿no? Por ejemplo, Juan Sebastián Bach, ¿no?, el músico luterano, era un músico barroco, ¿no? Bueno, pero los santos del Perú tienen mentalidad barroca. También buscan sorprender, buscan llamar la atención. Bueno, volviendo a San Francisco Solano. Cuando San Francisco Solano predicaba, llamaba tanto la atención de la gente con una serie de admoniciones, con una serie de conceptos terribles, que la gente al final de sus sermones corría a confesarse. Los confesionarios se llenaban. Los que convivían, los que vivían en pecado, pronto se casaban, formalizaban sacramentalmente su situación, ¿no? Es decir, generaba tales sentimientos de piedad que hasta el mismo Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, lo mandó llamar y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Que hay tanto alboroto fuera. Bueno, le dijo, solamente estoy predicando. ¿No? Predicando como se debe, pero predicando de acuerdo con la sorpresa del barroco. Bueno, sobre temas que removían los sentimientos de la gente. Bueno, entonces, ustedes tienen que entender a los santos
en ese contexto. Bueno, los santos no pueden ser descontextualizados, ¿ah? Porque los santos son los héroes de su sociedad, de la sociedad virreinal, una sociedad muy distinta de la nuestra. Nuestra sociedad es una sociedad secularizada, laicizada, una sociedad de libre pensamiento, ¿entiende? Una sociedad de absoluta tolerancia a cualquier ideología o también a cualquier falta de ideología. No hay ningún problema, nadie está obligado a seguir una corriente ideológica. Hay tolerancia absoluta el día de hoy. En el mundo virreinal no existía esa actitud. El mundo era distinto, porque era un mundo absolutamente teologizado. Y un mundo teologizado, ¿por qué? Por el catolicismo militante de Trento, ¿no? Bueno, pero dije, los santos son héroes de su tiempo. La idea del héroe no existía en la época de los santos virreinales. Pero para efectos didácticos, para que entiendan, el santo es el sujeto que es reconocido por su sociedad y aplaudido y relevado, o sea, realzado, mejor dicho, ¿no? por la sociedad en la que vive. Bueno, por eso digo que es una suerte de héroe, aunque los héroes, la idea del héroe es posterior, ¿no? La idea del héroe ya es decimonónica, es del siglo XIX. La idea del héroe es romántica. El santo es del antiguo régimen, del mundo medieval, del mundo moderno temprano, ¿no? La idea de este tipo de santos, ¿no? Y son santos que dije, son considerados una suerte de héroes, que se sacrifican por su sociedad. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen no solamente con prédicas, no solamente con el buen consejo, no solamente ejerciendo la caridad con el necesitado, no solamente con eso, sino también en su propio cuerpo. Es decir, ofrecen los sufrimientos de su cuerpo por las almas del purgatorio, por los habitantes de Lima, por alguna persona que está pronta a morir y su alma está manchada por el pecado mortal y corre riesgo de condenación eterna. O sea, se entrega. ¿Y cómo se entrega? A través del ascetismo. Los santos del Perú virreinal son ascetas. ¿Qué es un asceta? Un sujeto que se niega absolutamente a los placeres. ¿Ya? Un asceta es un sujeto que vive continuamente sometido a la mortificación de su cuerpo y de su voluntad. Eso es un asceta. Un asceta no duerme hasta tarde, un asceta no come satisfactoriamente, come muy poco. Un asceta vive en continuos ayunos, más bien. Un asceta no duerme en una cama cómoda, un asceta duerme en el piso, como San Juan Macías, amigo personal de San Martín de Porras. San Juan Macías tenía todo el tiempo la cama bien tendida. ¿Por qué? Porque nunca dormía en su cama, dormía en el piso. Y a veces dormía de pie, ¿no? Se había acostumbrado a dormir de pie pegado a la pared. O sea, ¿por qué? Porque era un sacrificio que estaba haciendo. ¿Para quién? ¿Por quién? ¿Por él? No. Por toda la sociedad, por su gente. Y se golpeaba con una piedra en el pecho hasta escupir sangre. Es decir, se somete a una serie de rigores en su propio cuerpo. Pero esos rigores tienen una lógica. ¿Cuál es? El ofrecimiento, ¿no?, al Altísimo de sus dolores por alguien o por algún grupo de personas, ¿no? Esa es la lógica. Por ejemplo, Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima comía raíces amargas. Santa Rosa de Lima
no dormía en una cama. Cuando dormía lo hacía en una barbacoa. ¿Qué es una barbacoa? Por favor, no entiendan barbacoa como un barbecue, ¿no? No es eso. Una barbacoa tiene varias acepciones, ¿no? Una barbacoa es una casa en la copa de un árbol. ¿Ya? Eso es una barbacoa. Una barbacoa es lo que acabo de mencionar también, una parrillada, ¿no? Pero una barbacoa es una cama hecha con troncos en cuyas junturas se embuten trozos de platos rotos, trozos de vajilla rota, ¿ya? Y sobre esos troncos y la vajilla rota se coloca una sábana y se duerme allí. Se duerme de forma incómoda. Ahora, había días en los que Santa Rosa no dormía, se ataba la cabellera a un clavo embutido en la pared, ¿no? Eso hacía. Se autoflagelaba con una disciplina. Se ataba a la cintura un cilicio. ¿Qué es un cilicio? Pues un cilicio es un corpiño de metal con púas que que incomodan, que están todo el tiempo aguijoneando o pinchando la piel. ¿Ya? Eso es un cilicio. San Martín de Porras también hacía lo mismo. San Martín de Porras comía muy poco. No comía carne, nunca, en principio. Y comía algo de frutas o alguna verdura, pero no comía más que eso. Y además ayunaba continuamente. Y se flagelaba en las plantas de los pies. Se autoflagelaba la espalda también. Bueno, Santo Toribio de Mogrovejo, como ejemplo, les voy a poner un caso. Ustedes dirán, pero esto es el ascetismo es propio de un fraile, como San Juan Macías, como San Martín de Porras, o de una terciaria dominicana, como Santa Rosa de Lima. No, porque los prelados también lo hacían. Santo Toribio de Mogrovejo también se ceñía un cilicio. Santo Toribio de Mogrovejo también comía poco. Santo Toribio de Mogrovejo en una ocasión mandó llamar a un mal clérigo que maltrataba a los indios de su doctrina. Entonces lo mandó llamar para llamarle la atención, pero con mucha paciencia y con mucha amabilidad. Lo llamó a su despacho y le dijo lo siguiente: sígame usted. Entonces el mal sacerdote siguió a Santo Toribio hasta una habitación en el que había un crucificado clavado en la pared. Santo Toribio se desnudó frente al crucificado, cogió una disciplina y comenzó a darse de azotes en la espalda. Y el sacerdote, ¿qué fue lo que dijo? No, pero ¿qué hace vuestra usía? Vuestra merced, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hace en su carne? Santo Toribio le respondió: estoy reparando con mi sacrificio el daño que tú le has hecho a la trascendencia, con tu pecado. Es decir, en ese sentido, pues va el, ¿cómo se llama? El dolor, va la flagelación, van los grandes ayunos, ¿no? Van las sotaínas que se daban. En ese sentido van los cilicios. Tienen una lógica, ¿no? La lógica es ofrecer el dolor por la salvación de los miembros de la sociedad. Y también, ¿por quién? Por las almas del purgatorio. ¿Por qué razón? Porque los santos tienen una idea bien clara. La iglesia no es solamente la visible. La iglesia es una sola. Claro que sí. Y tiene 3 dimensiones. No digo pero, sino digo y tiene 3 dimensiones. La dimensión que todos conocemos, la dimensión militante. La iglesia encabezada por el Vicario de Cristo, por el Colegio Cardenalicio, por todos los prelados, arzobispos, patriarcas, obispos, por las órdenes religiosas, ¿no? Por los laicos también,
Esa es la iglesia militante, la iglesia que nosotros vemos. El templo al que asistimos el domingo a escuchar misa, todo eso es iglesia militante. La iglesia visible, tangible, audible, la iglesia del mundo, la iglesia en el mundo, es la iglesia militante. No obstante, no es la única dimensión, porque la iglesia tiene otra dimensión, tiene dos dimensiones más. La iglesia sufriente. ¿Cuál es la iglesia sufriente? La iglesia que el día de hoy justamente tiene protagonismo, el purgatorio. El purgatorio también es parte de la iglesia. Las almas en el purgatorio forman parte de la iglesia también. Entonces los santos se sacrifican por las almas del purgatorio, no solamente por los vivos, sino también por las almas del purgatorio. Esa es la lógica. Y la dimensión última, la dimensión a la que debe apuntar todo católico, es la iglesia triunfante. ¿Qué es la iglesia triunfante? El cielo. Entonces, volviendo a lo que dijimos al principio de esta exposición, el cuerpo político, cuerpo sociopolítico llamado cuerpo de república, está plasmado en la iglesia, pero no en la dimensión únicamente militante, sino en su integridad. ¿Ya? En su dimensión, la iglesia en su integridad, además de militante, sufriente y triunfante. En este sentido, los santos tienen una lógica en su tiempo, una lógica histórica o un contexto que les da mucho sentido. Cuando celebramos el Día de Santa Rosa de Lima, frecuentemente en las redes sociales, antes de que hubiera redes sociales, me acuerdo en los años 90, tempranos, ¿no?, se publicaban artículos sobre una supuesta locura de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima era psicoanalizada por psicoanalistas, por psiquiatras, opinaban, ¿no?, sin tener un contexto histórico. Claro, si a Santa Rosa de Lima la vemos fuera de contexto, vamos a llegar a esas conclusiones. Pero Santa Rosa de Lima se sacrifica por la sociedad en la que vive. Santa Rosa de Lima tenía un dolor para cada día y un ofrecimiento con ese dolor. Uno era por las almas del purgatorio, otro por sus familiares, otro por los que estaban en peligro de condenación, otro por los pobres y finalmente el último por su amada ciudad de Lima, con la que ella se identificaba. Por eso es que a Santa Rosa se la representa con el ancla, además de la guirnalda de flores, ¿no?, de rosas, con el niño Jesús dentro. Santa Rosa de Lima sujeta un ancla, y en el ancla está representada la ciudad de Lima, amurallada. Por supuesto que son representaciones posteriores, no son representaciones del siglo, son pinturas del siglo XVIII. A veces algunas de bien entrado el siglo XVIII. En fin, esa es la lógica o el sentido y el contexto de los santos del virreinato del Perú. No sé si ustedes tienen alguna pregunta que formular. Pasamos a las preguntas. Pasamos a las preguntas. Si alguien de ustedes se van a activar los micrófonos, si alguien quiere una pregunta, por favor, lo puede hacer libremente. Allí veo a mi amiga Cristina Flores. Doctor, una pregunta. Con el mayor de los gustos. Todo esto que usted ha descrito dentro de la sociedad en el tiempo del virreinato, lo que se vivió después del Concilio de Trento, que se recalcó más la fe, ¿se haría o se vivió por lo que se estaba
evangelizando más en esos tiempos? Porque ahora hacemos un tipo de evangelización, pero parece que no llega. Bueno, es que la evangelización en el virreinato es una evangelización muy distinta de la nuestra, ¿no? Si el día de hoy alguien quiere evangelizar, tiene bastante base. ¿Por qué? Porque está en un contexto ya cristiano. Estamos en el siglo XXI y se supone que el cristianismo ha calado, el cristianismo está presente, tenemos una base, no es tan difícil. En cambio, la evangelización de los paganos era complicadísima. La evangelización sobre el mundo andino era complicada, porque ¿cómo transmitimos, por ejemplo, mensajes cristianos a una persona con una mentalidad totalmente distinta? ¿Cómo le enseño a un nativo andino el tema del purgatorio si ellos no tienen nada que se les parezca? Ni siquiera no podemos recurrir a la aculturación, ¿no? Por ejemplo, Fray Domingo de Santo Tomás, que fue dominico, tenía muy serios problemas para enseñar el tema de los ángeles a los indios. Entonces, ¿qué decía? Dios Payanacuna, ayudantes de Dios, asistentes de Dios. Pero no podía explicarles el purgatorio, podía explicarles el cielo, ¿qué? Recurriendo al Anampacha. Pero el Anampacha, ¿qué cosa es para los indios del sur andino? El Anampacha es la bóveda celeste, es el cielo que vemos en el mundo, desde el lado terrenal. Es la bóveda celeste en la que habitan las deidades que generan lluvia, que generan granizo, que generan nieve, ¿no? ¿Entienden? O sea, eso era sumamente complicado. Parte del idioma, pues, ¿no? Además, ¿no? O sea, la tarea de la evangelización fue una tarea titánica, ¿no? Y con resistencias de los propios nativos. Tanto fue así que cuando Santo Toribio murió en 1606 en Saña, se creyó advertir que ya los indios bautizados en el catolicismo eran verdaderos cristianos. Y eso no fue así. ¿Por qué? Porque 15 años después apareció en San Damián de Huarochirí un cura párroco llamado Francisco de Ávila, que descubrió que los nativos, por lo bajo, se decían católicos, pero por lo bajo estaban adorando deidades prehispánicas. Entonces viene el proceso de extirpación de idolatrías, que duró lo que duró prácticamente el virreinato, hasta mediados del siglo XVIII, hacia 1750. Ya quedaba poco para el periodo virreinal. ¿Entienden? O sea, hay también resistencias, ¿no? El trabajo de la evangelización fue titánico. Todo eso viene de España. ¿No se escucha? Gracias. Sí, adelante con tu pregunta. Buenas noches, doctor. Muchas gracias por su clara exposición. En la época del virreinato, como usted bien lo ha dicho, fue demasiado difícil para las personas que se encargaron de evangelizar, pero también hubieron grandes y muy buenos santos que dieron testimonio de la verdad. Ahora, pasando al siglo XXI, es un gran reto, porque en realidad tenemos muchos medios tecnológicos, mucho modernismo, mucha tecnología, pero también tenemos una gran desventaja que no es de la época ni colonial, ni precolonial, ni, bueno, ninguna de estas etapas, pero sí tenemos las famosas ideologías contemporáneas que son muy fuertes y que en realidad el materialismo, el hedonismo,
el consumismo, etcétera, etcétera, que nos alejan de llegar a la verdad. Entonces, usted con su experiencia, ¿qué nos podría aconsejar para mejorar nuestra capacidad y también optimismo hacia la nueva evangelización, como nos pide nos pide desde el Santo Padre, de salir a las calles, a las esquinas, bueno, a buscar, ¿no? A buscar. Porque en realidad la situación confortable, la situación cómoda, no va para nada. Muchas gracias. Muy interesante su observación, pero a mí no me corresponde aconsejar, ¿no? Yo estudié historia, ya, yo no soy catequista, yo no soy un religioso. Yo hablo en términos históricos, ¿no? Con una perspectiva católica. Pero claro, tiene razón usted, o sea, el día de hoy hay resistencias, ¿no? Ahora bien, resistencias ideológicas, ¿no? Hay marxismo, hay ideología de género, hay feminismo revanchista, hay pues, liberalismo extremo, por supuesto, claro, ¿no? Son barreras que tiene el católico para llegar al fiel, sí, claro. Es más, hasta se sanciona, ¿no? El transmitir el mensaje católico a alguien, ¿no? Se ve a veces como una agresión, sí. Pero estamos ya occidentalizados, a eso quiero ir, ¿no? Formamos parte de un mundo occidental. Y la transmisión del mensaje católico puede ser entendido por el otro. En cambio, en el periodo virreinal temprano, el abismo cultural entre un miembro de la República de Españoles y un nativo andino era enorme. Era enorme. Primero el tema, en el mundo andino no existía, además aparte de la escritura, no existía el concepto de historia. Ustedes dirán, ¿el hombre andino no recordaba el pasado? Sí, claro que lo recordaba, pero no lo recordaba como si fuese un conjunto de hechos jerarquizados en el tiempo, sino lo recordaba a través de mitos, vale decir, a través de categorías ejemplares. Por ejemplo, durante el Tahuantinsuyo tardío, cuando los quipucamayos de la Panaca de Pachacútec querían recordar las hazañas del Inca Pachacútec, no lo hacían con una cronología. Decían, Pachacútec hizo tal cosa en aquel tiempo. ¿Sabe Dios cuándo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el pasado lo remiten a un mito y explican el pasado a través de mitos. De tal forma que cuando llegan los conquistadores y comienzan y se proponen escribir la historia del mundo prehispánico e interrogan a los indígenas, los nativos que cuentan mitos, no están contando historia, están contando mitos. Y los conquistadores ahora llamados cronistas, ¿qué están haciendo? Están dándole crédito a los mitos y lo están convirtiendo en historia. ¿Entienden? Ese problema se da. Es un problema de culturas muy distintas. ¿No? Ese es el gran problema. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Rafael. Gracias. Sí. Rafael, gracias Sí. por tu excelente exposición, ¿no? Yo me quedé un poco pensando cuando iniciaste hablando sobre ese contexto virreinal, ¿no? Todo estaba muy unido, muy vinculado. ¿Se podría hablar de una sociedad teocrática?
porque estaba todo tan... Hay algo de eso, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí. Sin lugar a dudas, ¿no? Porque en realidad, iglesia y mundo, jerarquía política laica, entre comillas, forman parte del mismo sistema. Por ejemplo, nosotros vemos en el virreinato del Perú como virreyes a obispos, ¿no? Diego Liñán y Cisneros, vemos a, perdón, Diego Ladrón de Guevara, Melchor de Liñán y Cisneros, y a otros más, ocupando un cargo político, porque en realidad forman parte del mismo sistema. Y los reyes, y me refiero a los reyes de Castilla, Aragón, Navarra, León, etcétera, que empaquetamos como reyes de España, ya saben que España no existía, reinaban y gobernaban por la gracia de Dios, porque eran ungidos de Dios, porque Dios lo quería. Es decir, hasta los mismos reyes, ¿no?, están vinculados a la voluntad divina. Entonces, por esa razón, todo forma parte de un mismo sistema. Por ejemplo, un caso o una situación muy común. El clero secular no estudiaba teología. Claro que estudiaban teología, por cierto, pero no estudiaba la disciplina de la teología como única, ¿no? Como sí lo hacían los frailes. Los frailes sí eran teólogos. En cambio, los clérigos seculares estudiaban cánones. Todo aquel sujeto que iba a la universidad a estudiar derecho seguía simultáneamente leyes y cánones. Leyes que se referían al derecho romano, al derecho laico. Se le llamaba derecho civil, pero derecho civil no como el derecho civil que entendemos hoy, sino es el derecho romano. Y estaban obligados a llevar simultáneamente derecho canónico. Se estudiaban estas dos vertientes del derecho, el derecho laico y el derecho canónico, el derecho romano y el derecho canónico. De tal forma que al final de sus estudios, el egresado de Derecho, de cualquier universidad del mundo hispanoamericano, podía optar por la licenciatura en leyes o la licenciatura en cánones. Eso dependía del tema que escogía para defender en su examen. Podían ser licenciados en leyes y en cánones, o solo en leyes. Pero todo aquel que había pasado por derecho podía ser ordenado clérigo presbítero o sacerdote secular. ¿Por qué? Porque al estudiar cánones se seguía teología. De todas maneras, había un curso, una materia durante todos los años de derecho, que era el de prima de teología. Pues los cánones no se entienden sin teología, entonces esta materia se impartía en las universidades, la teología. Y se llamaba prima de teología porque se enseñaba a primera hora, o sea, la primera clase de la semana o del día era de teología, durante todos los años de la carrera de Derecho. De tal forma que el que era egresado de Derecho y era licenciado en leyes o licenciado en cánones, ya tenía los estudios eclesiásticos incorporados en su profesión, en el estudio de su profesión. O sea, todo está, o sea, lo religioso está muy mezclado con lo laico. Por ejemplo, Santo Toribio de Mogrovejo. Santo Toribio de Mogrovejo estudió en Salamanca. Santo Toribio de Mogrovejo estuvo un tiempo en Coimbra.
volvió a Salamanca y se licenció en cánones, y era un laico. Y como licenciado en cánones laico, hizo carrera como funcionario en la monarquía de Felipe II. Y luego fue destinado a Granada para ser inquisidor laico de Granada. Su trabajo fue tan bueno que a la muerte del primer arzobispo de Lima, Fray Jerónimo de Loaiza, que era dominico, Felipe II le propuso hacerlo arzobispo de Lima. Y Toribio de Mogrovejo era un laico. Todavía no era un religioso. En una sola ceremonia en la Catedral de Sevilla recibió todas las órdenes, de diácono, de presbítero, y fue consagrado arzobispo de los Reyes. O sea, la línea entre el Estado laical y el clerical es una línea muy borrosa, porque todo está impregnado de iglesia en el mundo hispanoamericano del antiguo régimen. Por eso yo no hablaría de teocracias, más bien diría que la sociedad está enmarcada en la iglesia, más bien, ¿no? La sociedad está sumergida en la iglesia, que es la sociedad perfecta. Por ahí va el asunto, ¿no? No teocracia, ¿no? Por ejemplo, pero hay algo que quería añadir. Teocracia, por ejemplo, la vemos en la Florencia posterior a la Florencia durante la caída de los Médicis, en 1494. ¿No? Cuando los Médicis caen, los Médicis son rechazados por el pueblo y se van de Florencia un tiempo nada más, vuelven después en 1512. ¿Y quién toma el poder? Un fraile dominico, Girolamo Savonarola. Y Savonarola se convierte ¿en qué? Savonarola era un fraile y se convierte en el gonfaloniero de Florencia e instaura allí sí una teocracia, una hierocracia. Una hierocracia es el gobierno de los sacerdotes. Una teocracia es otra perspectiva, ¿no? Es un gobierno, por cierto, en manos de sacerdotes, pero justificado, ¿no? Justificado desde lo alto, justificado en la religión. Bueno, instaura una teocracia, y esa teocracia la denomina la República de Cristo, que solo duró 4 años. El pueblo no aguantó mucho la teocracia de Savonarola, ¿no? Savonarola terminó, ¿no?, quemado en una hoguera en la Plaza de la Señoría. Esa sí es una teocracia. Pero en el Perú no hay una teocracia. En el Perú virreinal hay una sociedad enmarcada en la iglesia, más bien, que se conoce como cuerpo místico de la República. ¿Qué es el cuerpo místico de la República? Es un concepto medieval que acuñó un dominico francés, Vicente de Beauvais, ¿no? Es la confluencia de la sociedad y de la iglesia en un solo cuerpo, en un cuerpo trascendente. Ese es el cuerpo místico de la República, y en la que cada uno de sus miembros cumple con una tarea asignada por Dios, ¿no? Ahora bien, la justificación que emplea Vicente de Beauvais, ¿cuál es? Pues San Pablo, ¿no? La carta a los romanos, ¿no? Sin lugar a dudas. Y también santos padres de la iglesia, ¿no? Pero fundamentalmente San Pablo. Y esta idea del cuerpo místico de la República la podemos ver también durante el virreinato desarrollada, pero ya con referentes clásicos, ¿no? Con Aristóteles, con Platón, con Cicerón, ¿no? Con, por supuesto, Tito Livio, que habla del cuerpo, justamente, ¿no? Como representación de la sociedad, porque también es una representación pagana, ¿no? Pero bueno, no sé si esto resulta satisfactorio, esta explicación. Por supuesto que sí, Rafael, gracias. A usted, padre, Gracias. yo le agradezco la invitación. Gracias, Rafael. Bien.
Muy bien, pues quedamos muy contentos, muy agradecidos porque tu exposición ha sido excelente. Gracias. Se Y agradece muchísimo. hasta otra oportunidad. No sé si Gracias. Juanita, gracias, Rafael. Juanita, si quieres decir algo. No, lo que yo decía es que aparte de los 5 que yo siempre conocía, no sabía que había tantos santos de la época virreinal, en verdad, pues un montón. Gloria a Dios por eso que ha habido en nuestro país. Gracias, doctor Rafael, muchas gracias. Ha sido una excelente charla, muy enriquecedora, tanto histórico como pues espiritual, porque todas esas mortificaciones a veces, ahora en estos tiempos lo vemos como algo que no, pero de vez en cuando pues ayunos, oraciones es bueno para ayudar a al cuerpo místico de la iglesia. Gracias, Padre. Gracias. Y padre y doctor, doctor Rafael, esperamos pues volver a encontrarnos, ¿no? En otra charla así tan exquisita. Por supuesto. Claro que sí. Padre, Bueno, y usted, por gracias a favor, todos los que han... usted nos bendice y gracias nuevamente, doctor Rafael, por esta charla tan enriquecedora. Gracias. Te agradezco mucho. Nos vemos. Gracias a ustedes. Nos A vemos, usted. Rafael. Muchas gracias. Muchas Su gracias. bendición, Padre, para terminar esta reunión. Sí. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y que Gracias vengan a más todos. charlas. Gracias, Listo, Padre. por supuesto. Gracias, doctor Rafael. Muchas Muchas gracias. Buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias, Padre. Gracias. Sí.